Hola a todos, soy Insomnio Criminal. Había estado desaparecida un tiempo, pero volvimos con toda la energía. El día de hoy les traigo un caso quizás poco conocido, pero muy interesante. Como siempre, les pido discreción, porque hablaremos de un robo con homicidio y secuestro muy cruento. María Soledad Apostol era una ejecutiva de Banco Penta que trabajaba en la sucursal en Las Condes. Ella tenía 55 años y estaba casada con un señor llamado Alfredo. Entiendo que también tenía 3 hijos, pero existe poca información en la red sobre su vida privada. Por lo que yo pude ver en diferentes medios, era una mujer muy querida y muy alegre en su entorno. Le gustaba el teatro y de hecho había participado en una obra poco antes de estos hechos. En esa época, diciembre de 2007, ella estaba vendiendo un auto, un Mitsubishi Montero, por el diario. Auto que era de un amigo de ella y que ella, de buena voluntad, que le costaría muy caro, se había ofrecido para venderlo. El 18 de diciembre tomó contacto con ella una persona desconocida, interesada en el automóvil. 2 días después, el 20 de diciembre, volvió a tomar contacto telefónico este hombre desconocido con Soledad, para que llevaran juntos el auto a donde un mecánico para revisar que todo estuviera en orden. Ese día, a las 18:30 horas, se juntaron Soledad y este sujeto. Este hombre pasó a buscarla a su trabajo, la sucursal del Banco Penta en Avenida El Bosque en Las Condes, donde ya hablaremos de eso, pero menos mal existían cámaras de seguridad. De hecho, en ellas se puede ver a este hombre entrando, vestido bastante semiformal o casual de trabajo, y luego se les ve bajar por el estacionamiento en dirección al automóvil en venta. Entonces se juntan y salen a bordo del vehículo que ella iba a vender. Ella le avisó a sus compañeros de trabajo ese día que se juntarían en el estacionamiento a la salida del trabajo con un interesado en el vehículo. De hecho, al salir del lugar, en el auto Mitsubishi, se cruza con una compañera de trabajo, que la ve con el sujeto desconocido sentado de copiloto. Gracias a que ella le avisó a sus compañeros, fue posible armar esta secuencia de sucesos hasta este punto. Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó en el interior del auto, y ya hablaremos de esto, pero al día siguiente, el día 21 de diciembre de 2007, alrededor de las 7 de la mañana, el vehículo Mitsubishi que ella iba a vender tenía encargo por robo. Carabineros que estaban patrullando logran ver el Mitsubishi circulando por Ñuñoa y empiezan a perseguirlo. Cuando logran encontrar el auto en la calle Quirihue en Ñuñoa, el conductor y o las personas que iban en el auto habían desaparecido. No se sabía si iba solo un conductor o más gente. Entonces abren el maletero del auto abandonado y, para horror de todos, ahí se encontraba María Soledad, amarrada de manos y con 4 balazos en la cabeza y cara. ¿Qué pasó entre el día 20 de diciembre a las 18:30 horas y el 21 de diciembre a las 7 de la mañana? Solo hay fragmentos de lo que pasó. Algunas cosas a ciencia cierta por la evidencia y otras cosas son solo teorías. Y como siempre, trataremos de hablar de todas ellas. Durante la tarde del 20 de diciembre, María Soledad, una vez que salió de la oficina con este sujeto, tomó contacto por teléfono con un amigo de la familia para decirle que se encontraba secuestrada y que fuera donde su marido a tranquilizarlo, señalando que no dieran aviso a carabineros porque podían ponerla en peligro, reafirmando que todo iba a estar bien. Según la acusación del Ministerio Público, en su teoría, a estas alturas el sujeto desconocido iba con un arma amenazándola durante todo el camino. No podemos saber si ello fue exactamente así o si hasta ese momento todavía no había amenazas y violencias contra María Soledad, y que ella pensaba que sería un secuestro fácil, si es que existe tal cosa, entregar dinero a cambio de su vida y que ahí terminaría la historia. Según programas de televisión que reportearon este caso, para suerte en el desarrollo de la investigación, un funcionario policial, que fue uno de los primeros en revisar los videos de seguridad del lugar de trabajo de Soledad, tuvo un golpe de suerte increíble.
Reconoció en la cámara del ascensor al sujeto que iba a encontrarse con ella, que era el mismo que aparecía después bajando con ella al estacionamiento a buscar la Mitsubishi para irse juntos del lugar, él de copiloto. Lo reconoció como Luis Araya Galaz, porque lo había detenido muchos años antes, en 1998. Yo no sé si eso efectivamente fue así o si hubo otros antecedentes que permitieron identificarlo, pues no hay más información pública sobre ese punto. Hay una entrevista a la ex señora de esta persona en que hacen un perfil de cómo era él. Le gustaba andar siempre bien vestido y que a pesar de tener problemas económicos no los asumía. Era una persona muy preocupada de su imagen y en agosto de 1997 comenzó a cometer delitos de robo con un sujeto apodado El Zanahoria, usando un modus operandi similar a lo que había pasado con la Apóstol, mostrarse interesado en comprar autos cuyos avisos aparecían en el diario, y eso como excusa para juntarse con la gente y robarles sus tarjetas y el automóvil, amenazándolos con armas. Luego de cometer, según se sabe, al menos entre 8 a 15 de estos delitos, podrían haber sido más porque no siempre se conectan los delitos cometidos por las mismas personas. De hecho, en otra ocasión robaron computadores ofrecidos por internet por una de estas víctimas. Finalmente, Araya Galaz fue condenado a 10 años por estos delitos. Al parecer, él durante su privación de libertad fue un preso ejemplar, clásica conducta de personas con rasgos psicopáticos. Tan así que él tenía una especie de cargo en que ayudaba a los gendarmes con la recolección de dinero, y siempre hubo la sospecha de que al parecer él robó todo el dinero del comité de Navidad para las familias de los funcionarios de gendarmería. ¿Cómo un ladrón se convierte en un asesino? Avanzamos 10 años hasta el 2007. El 17 de febrero de ese año, Araya Galaz salió de la cárcel con un beneficio un año antes de lo que le correspondía. Y ahora, en diciembre, tenemos a este sujeto como principal sospechoso del secuestro con homicidio de María Soledad la Apóstol. Las grabaciones de las cámaras del ascensor de la oficina de María Soledad son bien claritas y permitieron hacer varias diligencias, en particular un peritaje antropomórfico de dicha imagen con fotos de Araya Galaz. Esas imágenes eran suficientes para buscarlo, pero para vincularlo al sitio del suceso había varias cosas más. Una vez que lo detuvieron, en enero de 2008, porque estuvo prófugo un buen tiempo, le extrajeron sangre y cabellos, los que arrojaron un 99,9999% de coincidencia con tres cosas encontradas en el interior del Mitsubishi. Unos tapones para los oídos, que él dijo que tenía en una de sus declaraciones por un trabajo, y no para evitar el ruido de los disparos. Una camisa Van Heusen y material genético levantado del volante del auto. Todo eso tenía el ADN de Araya Galaz. Además, cuando lo detuvieron, le incautaron la tarjeta VIP del metro y de la lectura de la misma, yo no sabía que se podía hacer esa diligencia, se obtuvo en MapCity la indicación de que se movió por el sector justamente en donde quedó abandonado el auto. Pero retrocedamos un poco. Después de salir juntos del Banco Penta en Las Condes, Soledad iba manejando y Araya Galaz iba de copiloto, y esto lo sabemos por las cámaras y la testigo que los vio. Pero luego, en una cámara del tránsito, aparece Araya Galaz conduciendo y ella de copiloto. Se cree que en ese momento ella ya iba amarrada y quizás amenazada con un arma de fuego, la misma que usaron para asesinarla. Recapitulemos. A las 6:30 de la tarde, ella habló con su marido y le dijo que iban a un taller con la Mitsubishi, y de ahí no se supo más, hasta las 8:10 de la noche, en que ella se comunicó con un amigo, socio de su marido, y después a las 8:26 con otro amigo. Ella los llamó y les dio a entender que estaba secuestrada. Ella le pide a este segundo amigo que vaya donde su marido y que le explique, pero sin preocuparlo, y detrás se oía la voz de un hombre, de Araya Galaz, que según este testigo no parecía ser delincuente.
y decía que le dijera que estaba todo bien, que ella estaba bien. Ella le explica a su amigo que no puede irse porque no la dejan y que estará en la casa en 3 horas. Habla de que tenían que hacer unas diligencias y que quedaría libre, que por el modus operandi de Araya Galás probablemente era ir a los cajeros a sacarle plata con sus tarjetas. Acá es curioso que en toda la información que pude recopilar, en este momento ella al parecer habló de que personas, en plural, la tenían en esa situación. Les advirtió que no hicieran el encargo del vehículo a sus amigos y que no fueran a Carabineros. Obviamente estos amigos de Soledad fueron donde el marido, le contaron la situación y fueron a denunciar a Carabineros. ¿Habrá sido un error? A eso de las 20:39 horas es que se ve el auto pasar por la carretera y salir a la altura de Quilín, con Soledad sentada de copiloto, como les comentaba. Sus amigos y marido volvieron a hablar con ella, y ella siguió insistiendo en que no hablaran con la policía. A las 21:30 horas aproximadamente, el Mitsubishi ingresó a un motel en la Florida. Se supone que con Araya Galás y María Soledad, aunque no sabemos si iba alguien más. Y en el juicio, toda esta parte del motel no se tuvo por acreditada, que era importante para sostener el delito de secuestro. Nadie sabe lo que pasó aquí, y en el juicio se estableció que María Soledad fue ejecutada en el auto. Lo que sí, el cuidador del lugar reconoce a estos dos, Soledad y Araya Galás, como los únicos pasajeros del vehículo, pero ojo, que la camioneta tiene vidrios polarizados, por lo que perfectamente podría ir alguien sentado atrás. A las 21:40 horas volvió a llamar a uno de los amigos, para decirle que estaba bien, y nada más. A las 23:40 volvió a llamar, diciendo que la iban a dejar libre. Dijo, me van a dejar libre, de nuevo en plural. Al rato el jeep salió del motel y el cuidador no pudo ver exactamente cuánta gente iba al interior. Mientras el marido y los amigos esperaban, vieron que la tarjeta de María Soledad había sido utilizada justamente para pagar el motel. A las 3 de la mañana recibieron un mensaje que decía que al día siguiente la vida de María Soledad valía 50 millones. Sin embargo, según las declaraciones de tanatólogos y médicos en el juicio, es probable que a esa hora María Soledad ya estuviera muerta. Llegaron los carabineros a la casa de María Soledad y de su marido para intentar alargar la siguiente llamada y poder rastrear la misma. Pero ahí no hubo más llamadas hasta que a las 7 de la mañana encontraron el jeep con el cuerpo de María Soledad en el maletero. La policía al principio tenía para avanzar la información del uso de las tarjetas de María Soledad durante la madrugada del 21 de diciembre. El 27 de diciembre se publicó en los diarios la foto de Araya Galás, sin que se supiera quién era a esa fecha, para poder identificarlo. En la investigación se determinó que ese día o días posteriores al homicidio, Araya Galás le regaló a su vecina de ese entonces el reloj que le había robado a María Soledad. Entre las 2 y 3 de la mañana del día 21 de diciembre, se ve en cajeros del centro a un sujeto similar a Araya Galás sacando plata. Esto hace pensar que había más gente, alguien cuidando a María Soledad en el auto mientras él sacaba la plata. La acción judicial la ejerció obviamente el Ministerio Público, pero también la familia en calidad de querellantes y asimismo el Ministerio del Interior, dada la especial gravedad del hecho. Todos ellos acusaron por un delito de robo con violencia, por un delito de secuestro con resultado de homicidio, por un delito de receptación y además por el uso malicioso de tarjetas de crédito o débito y por porte ilegal de armas. Como les comenté, al interior del auto, además de la ropa con el ADN de Araya Galás, misma camisa que se ve en las cámaras del banco Penta, que es la que después está en el auto, se encontró sangre de la víctima y manchas de sangre por proyección, lo que da cuenta de que la ejecutaron en el mismo auto. Pero además se encontraba una tarjeta de memoria con fotografías de la hija de Araya Galás. Y asimismo, el ADN en el manubrio del auto daban cuenta de que la última persona en conducir el vehículo había sido él. Araya Galás siempre ha negado ser culpable, pero en una de sus declaraciones pretendió hacerse el loco para evitar la responsabilidad penal, diciendo que había disparado a Soledad por orden del diablo. Además, negó haberse dado la fuga, diciendo que siempre estuvo disponible para la justicia, pero recién pudo ser detenido un mes después de los hechos.
La Fiscalía en su clausura del juicio recalcó las constantes contradicciones en las declaraciones de Araya Galás. La teoría de la defensa en el juicio siempre fue que Araya Galás no actuó solo en estos hechos, y que de hecho un testigo, conserje de un edificio cercano a donde se abandonó el auto, vio salir a 2 personas del Mitsubishi cuando huían a las 7 de la mañana del 21 de diciembre. Por lo que la prueba científica solo dice que el acusado estaba en el lugar de los hechos, pero no que fuera él quien disparó. La defensa dice que el acusado no siempre estuvo con la víctima y que en un momento se va y la víctima fallece. Además, y esto es así, hay muestras en el automóvil de ADN masculino que no son ni de la víctima ni de Araya Galás, específicamente en las abrazaderas con que amarraron a María Soledad. Además, había un material genético extra que estaba en la camisa de un perfil femenino, y sobre estos puntos al parecer no se realizó ninguna diligencia. La Fiscalía cometió ciertos errores, como por ejemplo no llevar la camisa, pieza fundamental de evidencia, al juicio y solo llevar fotografías, o no haber entrevistado al testigo que vio a 2 sujetos bajarse del Mitsubishi. También hubo falencias en la cadena de custodia de la tarjeta de memoria con las fotos de la hija de Araya Galás, y por eso el tribunal no consideró esta prueba. Araya Galás declaró en juicio de forma oficial y dijo que todas las contradicciones de sus declaraciones anteriores eran porque estaban condicionadas a la libertad de Evelyn, su pareja. Hay que entender que cuando él fue detenido, lo fue junto con Evelyn. Por lo tanto, él señala que el fiscal en ese momento le dijo que si no decía lo que había sucedido, Evelyn pasaría como cómplice o encubridora de los hechos. Las contradicciones a las que me refiero son tales como las siguientes. Se le pregunta, por ejemplo, si tiene amigos conocidos como el Lito y el Cholo. Él señaló que cuando estuvo recluido conoció a estos 2 sujetos con esos seudónimos. Se le pregunta que en la declaración que prestó señaló que el 21 de diciembre se había juntado con el Lito y el Cholo, pero en el juicio señala que no, y se le exhibe su declaración en la que aparece que se encontraron con ellos y ahí la asaltaron. Se le pregunta también, por ejemplo, de si cuando se subieron el Lito y el Cholo le pusieron esposas al apóstol, y él contesta que no, pero se le exhibe una declaración donde él dice, comillas, le pusimos las esposas. También niega que ingresó a un motel con la víctima. En la declaración dijo que fueron a un motel y pidieron de comer, pero solo había maní mineral. Además, señala que no recuerda haber dicho que había visto a la víctima con mucha sangre, pero se le contrasta con la declaración que dio en fiscalía. Comillas, la mujer tenía una mancha de sangre, yo no la toqué. En eso el Lito me dijo que venían los pacos, yo no la toqué, solo me subí a seguir manejando. No recuerda haber dicho por qué la habían matado, pero se le contrasta con la declaración en donde dice que el Lito dijo que la habían seguido y se habían funado y que por eso la mataron. Comillas, yo creo que la mató el Cholo. El tribunal tuvo por acreditado que María Soledad Lapostol falleció en la madrugada del 21 de diciembre de 2007 entre las 2:52 y 5:15 horas por traumatismo craneoencefálico producto de 4 impactos de proyectil balístico en regiones facial y craneana, sin salida de proyectil, que comprometieron la masa encefálica, cada uno de ellos necesariamente mortal, siendo el lugar de la muerte al interior del vehículo Mitsubishi Montero. Además, la doctora Bustos, tanatóloga, en su peritaje explica, con las fotografías que se le exhibieron, que atendían las características de las manchas de sangre, esto es, por escurrimiento. Luego que el cuerpo empezó a chorrear la sangre, nadie lo movió, ya que la única fuerza que se observa en los flujos es la fuerza de gravedad, describiendo los escurrimientos de las heridas, también figuradas en otras fotografías del mismo set fotográfico, infiriéndose así que el lugar de la muerte fue en el maletero del automóvil donde fue encontrada. El tribunal descartó en todo caso valorar el hecho de que Soledad estuviera en el motel secuestrada porque consideró que la prueba no era suficiente. De hecho, el tribunal recalcó el hecho de que el pago y presentación del carnet de María Soledad en el motel no eran suficientes puesto que la fiscalía ni siquiera hizo un peritaje caligráfico. El tribunal sí tuvo por acreditado que en el sitio del suceso y después de la muerte de María Soledad había una tercera persona de sexo masculino, pero que los disparos los había hecho Araya Galás,
pues se encontraron nitritos en la misma camisa clara de la que ya hemos hablado. El tribunal dijo que, fijada la presencia de manchas de sangre de la víctima en la camisa que el acusado portaba el día de los hechos, además de la pólvora en el bolsillo de la chaqueta que también portaba ese mismo día, que el arma homicida se encontraba al interior del vehículo en que fue muerta María Soledad Lapostol, mismo donde estaba el cuerpo y el terno, son suficientes razones para tener por verdadero que Luis Araya Galás fue quien dio muerte a María Soledad Lapostol mediante 4 disparos de bala propinados con la pistola marca Bravet. Estos rastros son indicios suficientes para realizar tal afirmación, lo contrario significaría que estos jueces desconocieran la prueba rendida en juicio. Finalmente, el tribunal condenó a Araya Galás por un robo con homicidio y una infracción a la ley de tarjetas de crédito. En todo caso, a pesar de no haber sido condenado por los demás delitos, el tribunal le impuso una pena de presidio perpetuo que cumple hasta hoy. Lo que queda sin resolver es ¿quién fue el otro asesino de María Soledad Lapostol? Los invito a seguirme en Instagram y dejarme sus comentarios en Anchor o en Instagram sobre este caso y sobre qué casos les gustaría escuchar. Que tengan una buena semana, cuídense, miren siempre hacia todos lados y nos veremos en un próximo capítulo.